Primero que todo quiero presentarme y saludar a mi colega que acaba de exponer. Eh, Muy buena su presentación. eh, a los alumnos de la Conrad, igual a los alumnos de la EBC de México, que me permitieron estar acá. Y también veo algunos alumnos del posgrado, de posgrado de la Universidad Nacional también, así que estamos muy bien acompañados, así que me alegra eso. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a partir con la presentación. No sé, ¿puedes ayudarme con eso, Israel? Listo, ahí sí. Bueno, este tema le hemos denominado la comprensión del cambio de la conducta del consumidor, eh, una mirada desde el neuromarketing. Pero para podernos entrar al tema, tenemos que saber qué es el neuromarketing, porque todavía se hablan muchas cosas, lamentablemente hay muchos videos en internet que desvirtúan esta disciplina, eh, y la verdad que tiene un carácter mucho más científico de lo que se cree. Entonces, voy a partir con una mirada pequeña, digamos, a la historia y a cómo se forjó esta disciplina, que ya está casi alcanzando ribetes de ciencia, y luego vamos a continuar con el tema de la conducta del consumidor. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que John Nash, famoso economista, premio Nobel, matemático y economista, eh, desarrolló este concepto de poder medir la conducta o anticiparse a la conducta de una persona. ¿Ya? Posteriormente, uno de sus seguidores, que es otro premio Nobel, logra crear la economía experimental como tal, como una disciplina dentro de la economía. Obviamente con experimento en personas. Ya cómo se eh, realizaban estos experimentos, digamos, a nivel de personas y cómo respondían a diversos estímulos personales y económicos. Entonces, en esta materia aparece también la neurociencia, ¿ya? Pero nosotros la neurociencia la vemos como un campo bastante amplio, ¿ya? Obviamente tiene diversas temáticas como farmacología, lesiones, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa es la cognición y el comportamiento de la parte de la neurociencia. Y ahí es cuando se fusionan estas dos técnicas, digamos, para crear el neuromarketing. Pero un poquito. Decíamos que la economía experimental era una de las bases, que era de la percepción del cliente, pero una de las grandes habilidades que ha logrado el neuromarketing es el ser multidisciplinaria. ¿Ya? Entonces, tenemos la economía experimental, la psicología del consumidor, que por ahí me preguntaban en otro tema, en otra reunión que tuvimos, qué diferencia había entre la psicología del consumidor y el neuromarketing. Mucha en realidad, porque la psicología del consumidor es parte del neuromarketing y el neuromarketing no ocupa solamente la psicología, como lo vamos a ver ahora, ocupa todas las ciencias que puedan ser de alguna forma explicar comportamientos o temas conductuales, incluso de cognición. Colocamos la antropología, la neurología, la psiquiatría y otras ciencias, por ejemplo, como la etnología que estudia las culturas. ¿Ya? Yo en el año 2018 me puse en la tarea de... eh, había muy poco artículos científicos digamos, en revistas de alto impacto mundial, y me puse la tarea de crear por primera vez un programa de neuromarketing. Eh, y en ese estudio, digamos, para la realidad de cuántos programas había, lamentablemente me encontré con los que no existía ningún programa que
hubiera incluido neuromarketing dentro de sus cátedras. Y bueno, entre esas cosas puse esta definición que digo justamente que es la aplicación de técnicas pertenecientes a la neurociencia en el ámbito del marketing y que analiza los niveles de emoción, atención y memoria evocados por estímulo de contexto del marketing. La publicidad y las ventas, como son los anuncios, los productos, servicios, experiencias desde la comprensión inminente del subconsciente. Esa palabra no les gusta mucho a los psicólogos, ¿cierto? Pero se usa mucho en el neuromarketing. Lo que pasa es que hay un tema ahí especial, se usa mucho en la neurociencia, pero no en el marketing. Pero para todos los efectos vamos a hablar del inconsciente, en este caso, ¿ya? Para tener, digamos, más transversalidad. Si me preguntan por esa definición, claro, me arrepiento un poco. Me acuerdo de un profesor que me decía, cuando escribas, piensa en el futuro, porque de alguna vez te vas a arrepentir. Ya, hoy día ha sido citada, porque de hecho creo que fue la primera definición que se dio de neuromarketing. No habían definición antes, se explicaba el proceso, cómo era, todo, pero no habían definiciones. Entonces, me tocó esta tarea de definirlo y creo que me quedó faltando, por ejemplo, que es multidisciplinar, ya que creo que es el factor más importante del neuromarketing, más que de la neurociencia, que es una de sus aristas quizás más importantes, como la psicología también, pero es multidisciplinar, ¿ya? Miren, vamos a partir con un ejemplo súper antiguo, ¿ya? Esto es de la Universidad de Zúrich en el año 2013, ¿ya? Donde descubren que las personas no nos gustan las cosas obtusas, ¿ya? ¿Qué son las cosas obtusas? Estas cosas cuadradas, ¿ya? Entonces, luego, en el 2014, atendiendo a este estudio que se hizo en varios países, financiado por la Universidad de Zúrich, se descubrió que obviamente que las formas redondas eran más agradables para personas. Y en ese sentido, de descubrir esto, las personas y las marcas, especialmente Apple, descubren y empiezan a hacer estos iPhone todos redondos. Si ustedes dan cuenta del iPhone 6 hasta el iPhone 11, ahora la verdad que desconozco por qué se cambió a algo más obtuso, pero el modelo del 12 me refiero, pero ven todos esos modelos, todos eran redondos, lo más redondo, o sea, todos sus bordes eran redondos. Entonces, ahí vemos cómo se aplica el neuromarketing y el conjunto de ciencias a la práctica. Y este otro ejemplo muy pequeño que quiero darles, que otro estudio de la Universidad de Colonia en el 2014, antropológico, otra disciplina, ya decía que las personas, nosotros somos descendientes de los monos, ¿ya? Y por ser descendientes de los monos tenemos todavía muchos comportamientos de monos. Entonces, o de chimpancés, si quieren decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que los monos viven en los árboles, ¿ya? Pero viven en los árboles no por una cuestión en altura, no por una cuestión simple, sino por algo mucho más complejo, que es la supervivencia. Porque abajo, si se quedan dormidos, lo más seguro es que van a ser presa de un animal mayor. Entonces, esto fue aplicado al ser humano y obviamente después replicado en un estudio que se hizo en España, donde las casas que más se vendieron fueron las casas que tenían segundo piso y que tenían los dormitorios en el segundo piso. Entonces, esto demostró de una forma de que era cierta esta teoría de que nos gustaba la altura y nos sentíamos más seguros en la altura. Vamos ya a entrar en materia más científica. Este artículo ya del 2019 se llama Abriendo la caja negra de los consumidores de lujo, una aplicación del método fisiológico. ¿Qué nos dice? Coca-Cola, Unilever también han estado aplicando técnicas psicofisiológicas o de neuromarketing para probar el rendimiento de sus anuncios. Esto fue anunciado en Forbes también en el año 2013. Google revolucionó sus algoritmos de SEO a través de herramientas de neuromarketing
para obligar a los propietarios de sus sitios web a cambiar su enfoque hacia contenido de calidad, participación social, música, olores, mensajes son el secreto. ¿Y por qué quise poner este artículo? Porque la otra vez también se me preguntaba, profesor, pero no, ¿es solamente imágenes el neuromarketing? No, también son mensajes, música, olores, o sea, es muy diverso. Sí es verdad que partimos con el tema exclusivamente de las imágenes, pero hoy día se ha masificado, digamos, a otros estilos y ya no es solamente la imagen la importante, sino que podemos incluso hacer complementos de música, imagen, como vamos a ir viendo de aquí en adelante. Miren este estudio, que es de Elsevier. Entonces dice, se llama el neuromarketing, publicidad subliminal y selección hotelera. Un estudio de encefalograma, ya del año 2020. Este estudio tiene como objeto comprender cómo los videos de hoteles incrustados con un emoji, que ahí está la carita como ustedes la ven, ¿cierto? Eh, una carita sonriente como mensaje subliminal afectan la selección de hoteles de los consumidores con sus actividades cerebrales medidas y recopiladas mientras ven los videos. Bueno, ahí también es importante que les comente algo. Una de las complicaciones más grandes que tiene el neuromarketing hoy día para seguir su desarrollo es los altos costos de hacer un estudio, de hacer una investigación. Ya es hacer electrocefalograma, medición de retina, etcétera, y montones de electrocardiogramas para ver las pulsaciones, la intensidad de un... y son muchos profesionales los que tienen que participar, de muchas áreas. Entonces eso es hoy día una de las grandes limitaciones del neuromarketing y por qué ha costado tanto avanzar, digamos. Pero aún así, en esta década desde que se creó, que podemos hablar de una década completa ya a esta altura, ha avanzado. Ahora vamos a entrar ya, ¿no?, al cambio de la conducta del prosumidor durante y post-COVID-19. ¿Por qué coloco el prosumidor? Porque el prosumidor es un concepto nuevo, ¿ya? Aunque la primera vez que se escuchó de él fue en el año 80, lo cierto es que agarró mayor fuerza en estos últimos años desde la llegada de los medios de Internet y se reforzó con las redes sociales. Entonces, se entiende entonces que de ese sentido, el prosumidor tiene una participación en la empresa, ya logra influenciar la empresa y influenciar a otros consumidores. Por eso que hablamos de un productor, ya, y consumidor. Entonces, este término incluso es efectivo que cuando nosotros decíamos cliente, que solamente lo mirábamos como su satisfacción como cliente. Hoy día no, ese cliente o ese consumidor trabaja directamente con nosotros en la creación de modelos, en la creación de marcas, etc. Este otro, de aquí vamos a entrar de lleno al tema del COVID, un momento redefinitorio para las apelaciones del miedo, un comentario sobre COVID. Este fue un estudio que se hizo antes, ¿ah? Pero en el 2018 ya este autor ya decía, sin embargo, la relación entre el miedo y el comportamiento relacionado con la salud es compleja. Una posible explicación podría ser despertar el miedo en la comunicación de salud, es decir, el miedo podría ser generado por mensajes percibidos como amenazantes, los denominados llamamientos del miedo. Aunque les parezca rara la palabra existe. ¿Ya? Y otras palabras que se pueden usar son alusiones al miedo también. Ya, acá entramos a una revista de psicología y hablamos de la predicción del distanciamiento físico en el contexto COVID-19, una prueba del modelo de proceso paralelo extendido entre adultos canadienses. ¿Ya? Las apelaciones al miedo por los gobiernos de amenazas percibidas desde la eficacia se relaciona positivamente con las intenciones y la conducta de distanciamiento físico, pero se asocia negativamente con el control del miedo. Aquí
la importancia de esto. Y me voy a detener un momento para esto. Una de las peores cosas que está pasando es la incertidumbre, ¿ya? Eh, y otra cosa es el miedo, ¿ya? Resulta de que si ustedes se ponen a analizar todos estos artículos, que hay muchos, hay muchísimos publicados, ¿ya? Nos hablan de las apelaciones al miedo, ¿ya? Pero ¿quiénes realizan la apelación al miedo? Primero los gobiernos, son los causantes de la apelación al miedo, y las empresas, que ya voy a ir hablando un poco de ello. Pero las apelaciones al miedo son de gran interés, que nos permiten entender cómo el ser humano reacciona a diferentes llamados, ¿ya? Es cierto de que la política necesita eh, alejar a la gente, distanciarla, pero también es cierto que necesitamos a la vez, ¿ya? Ah, por ahí me preguntan que no les quedó claro lo de prosumidor. Ya voy a ir con eso. Eh, entonces necesitan eh, otra mirada, ¿ya? Porque el miedo que están produciendo, como lo voy a mostrar en el artículo que viene, ya, el miedo al coronavirus, ya, y dice la escala, si ustedes gustan, me van acompañando y leyendo los trastornos que produce el miedo. Entonces están acelerando los trastornos del miedo y obviamente esto complica cualquier condición del consumidor. Entonces, en este sentido, es sumamente importante entender de que los gobiernos están haciendo más daño que beneficio. ¿Por qué primero están dañando el comercio? ¿Ya? Aquí hay un tema súper importante. Cuando hablamos de la conducta del consumidor, la conducta del consumidor, entonces necesitamos entender que los consumidores ya van a atacar con todas las empresas que participaron en los llamamientos al miedo. ¿Ya? Entonces, no solamente a los gobiernos, porque los gobiernos pueden salir inmunes frente a esta situación. ¿Ya? Entonces se puede entender muy bien esta parte, pero ciertamente, eh, no hay una congruencia entre lo que hacen las empresas, los gobiernos, frente a los llamamientos al miedo. La colega recién mostraba un comercial eh, que es una directa alusión al miedo, el de Coca-Cola. Ese tipo de publicidad no puede existir. Recuerdo muy bien uno de Mercado Libre, que a lo mejor tiene que haber llegado a sus países, donde salen desde un túnel, ya, a vender sus productos, ya, o sea, como que fue aterrador esto que pasó, ya, y no importa la buena intención que se tenga, como lo voy a explicar más adelante, no importa. Lo importante es justamente no producir ningún tipo de alusión al miedo, ¿ya? Porque el consumidor lo va a castigar. Estos se han hecho montones de encuestas internacionales para ver cómo siente a esas empresas que están causándole miedo. Mensajes memorables en tiempos de estrategia comunicativa para fomentar la motivación y la conexión.
Otro estudio científico, durante el COVID-19, por el contrario, se deben difundir mensajes alentadores y positivos, motivacionales, que fomenten la unificación, cumplidos, elogios, en los que abunde la solidaridad y la socialización. ¿Se dan cuenta? Que era lo que les comentaba recién. O sea, todo lo contrario a lo que está haciendo la prensa actualmente. A lo que está haciendo la prensa, a lo que están haciendo especialmente la prensa. Ha sido uno de los más gatilladores de esto, alusión al miedo, ¿ya? Y ha producido el cambio en los clientes. Esto es una política antigua, ¿eh? Esto viene de antes, pero hoy día nos podemos percatar mucho más por la pandemia. Miren, este artículo es de Oxford y es médico, ¿ya? Para que vean más o menos también, vayan mirando la multidisciplinariedad del neuromarketing. La desigualdad exacerbada, las redes sociales, las disparidades raciales, étnicas y la pandemia COVID-19 en los Estados Unidos, 2021. O sea, recién salidito del horno este artículo científico. Estar socialmente conectado es uno de los mejores predictores de la resiliencia. Ojo con eso, guarden ese concepto, por favor. ¿Ya? Durante los desastres naturales, las redes sociales personales fueron identificadas como una de las fuentes más importantes de apoyo psicológico, financiero y social luego de un desastre. Lo que pasa es que no tenemos solamente, es verdad que el COVID ha sido una catástrofe a nivel mundial, pero lo cierto es que hemos tenido experiencias, terremotos, otras enfermedades que nos han permitido ya darnos cuenta de que las redes sociales permiten esta unión, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de redes sociales, obviamente vamos a tener que empezar a hablar con una competencia. ¿Cuál es su competencia de las redes sociales? Los medios tradicionales. Pero resulta que los medios tradicionales están enfocados 100% a las alusiones del miedo, lo que volvía, lo que hablaba hace un momento. Entonces, la actualidad no requerimos eso. Y las redes sociales tienen otro enfoque. Entonces ahí nos surge una tremenda oportunidad para las empresas. Y ahí también surge un cambio en la conducta del consumidor, que se va alejando incluso del Internet tradicional, ¿ya? De la web, podríamos decirlo con más precisión, para acercarse a las redes sociales. Y miren este dato, que la investigación realizada por el Centro Internacional de Medios y Agenda Pública de la Universidad de Maryland en 10 países, incluidos México, Chile, China, Estados Unidos, en el 2011, ya determinaba firmemente que las redes sociales son tan adictivas como una droga. ¿Qué pasa con las drogas? Si hay gente de psicología acá, que creo que también nos están acompañando, ustedes saben que las drogas funcionan más allá del inconsciente. ¿Ya? Entonces, tremenda oportunidad que tenemos ahí. Otro artículo, ¿ya? Mensajes memorables en tiempo de incertidumbre, estrategias comunicativas para fomentar la motivación y la conexión, de 2021. Desarrollando el uso de redes sociales por las empresas dada su actual importancia como medio de comunicación, sobre todo porque las redes sociales entretienen y son divertidas. Y esto nos va a llevar a otro tema de importancia en el cambio del consumidor. El consumidor se quiere reír, se quiere divertir. Dentro de todos sus padecimientos, ya se quiere reír, quiere estar feliz. De hecho, ustedes ven lo que dice Kapoor abajo, dice las redes sociales permiten el afrontamiento activo, las relaciones sociales y afrontamiento humorístico sobre los efectos de la soledad y la felicidad. Ya, o sea, imagínense la importancia que tienen hoy las redes sociales. Otro artículo científico. Combatir los impactos psicológicos de la pandemia COVID a través del yoga. Una recomendación de una descripción general, 2021.
Las terapias que inducen a la risa son prometedoras como una adición a las terapias o medicamentos principales. Se presume que la risa disminuye los niveles de hormonas del estrés y se teoriza para amortiguar los efectos de estrés en el sistema inmunológico y así elevar los estados de ánimo. Este artículo fue publicado en Medicina Integrativa, ¿ya? Pero Fessel, que es un médico, ya, psiquiatra norteamericano, dice, el humor tiene un efecto positivo en el afrontamiento individual y en el mayor impacto social de fortalecer los lazos de amistad, las conexiones sociales, son esenciales para nuestra cordura, imagínense. Y critica combatir los efectos negativos para la salud de la soledad y el aislamiento social. Este artículo es muy interesante y nos vamos introduciendo más a lo que es, aún más a lo que es la conducta del consumidor eh, y a las nuevas técnicas. Se llama Trucos de control mental, la fuerza de los magos y el libre albedrío. Los magos realizan técnicas de forzamiento, vamos a hablar bastante de ello al final de esta conferencia, y el impacto de las personas que tienen, creen tener un libre albedrío, creen tener una libre elección, pero la verdad que no es tan así. Ya creemos todos que es así. Entonces esto le da una fuerza al inconsciente, como voy a explicar un poquito más adelante, para poder introducir mensajes especiales. Aquí vamos a hablar de un tema un poquito complicado. Manipular y empoderar. La hiperrelevancia y las contradicciones del marketing en la era del capitalismo y vigilancia. Veamos qué dice. Los consumidores de hoy tienen acceso omnipresente, ¿ya?, a la tecnología y la información. O sea, están en todos lados, ¿ya? Para que los especialistas en marketing sean relevantes para los consumidores, necesitan conocer a los consumidores, pero al actual consumidor, ¿ya? Interactuar con el consumidor a nivel muy íntimo y controlar el entorno de comunicación y consumo. Se menciona más abajo las transmisiones en vivo, ¿ya?, que podrían ser y son de hecho una nueva forma donde están más atentos los consumidores, y uno lo podría ver como uno de los grandes cambios desde que apareció la pandemia, sobre todo las que se hacen desde redes sociales, esta transmisión en vivo promocionando un producto. Esas son las que toman más atención hoy día. Y miren que las revistas de computación es de informática. Entonces, para que vean ustedes cómo podemos tomar desde muchas disciplinas el neuromarketing, abordarlo desde muchas disciplinas. Esta revista, Frontier in Psychology, ¿ya?, es una de las revistas, o es la revista más prestigiosa del mundo en materia de nueva psicología, ¿ya? Entonces está trabajando mucho en nuevos métodos de psicología, donde obviamente se ha incluido el neuromarketing. Y por ejemplo tenemos acá la aplicación de las técnicas de neuromarketing en la industria publicitaria española. Debilidades, oportunidades de desarrollo. La comunicación nos conecta con otras personas y nos interesa conectarnos correctamente con nuestros clientes. Entonces, cuando surge el neuromarketing, como quizás la mejor disciplina para transmitir mensajes correctos y temporales a los consumidores, y para explicar cómo utilizar mejor las técnicas de neuromarketing para la publicidad. O sea que con esto podemos en parte creer que la mejor técnica para la publicidad es el neuromarketing. Y decimos abajo, pero miren abajo lo que dice. Esta no es una tarea fácil, a pesar de que hemos avanzado mucho en su estudio y expansión de conocimiento en esta materia. Sabemos que aún nos queda mucho por entender. Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque sabemos que este proceso de decisión de compra no nace generalmente en el consciente, sino resultado de procesos naturales automáticos e inconscientes.
Y aquí quiero comentarles algo además. Eh, Van a ver mi trabajo, el que viene, que es el último trabajo que he realizado en neuromarketing, y se van a dar cuenta que la importancia de, la, de este medir consciente o inconsciente pasa por varias razones. Si ustedes se acuerdan, y hay gente de psicología acá, y si no, para ilustrar a los que no son psicólogos, Freud fue el primero en hablar de las emociones inconscientes, ¿ya? O sea que las emociones en sí eran inconscientes. Pero esto fue discrepado por varios escritores. Pero luego en la teoría de la primacía de Robert Sajón, ¿ya? Él plantea lo mismo, ¿ya? Y, va, y dado el uso de diversas pruebas, demostró que efectivamente eh, las emociones eran inconscientes. Pero un reciente artículo habla más bien de que nosotros tendríamos procesos conscientes e inconscientes. Conscientes para algunos objetos y conscientes para otro objeto. Entonces, ¿cómo logramos dilucidar esta maraña, digamos, de consciente y inconsciente? Con la siguiente razón. A nivel comercial y a nivel del prosumidor. El prosumidor logra atención consciente cuando son productos que tradicionalmente compran. O sea, un desodorante, harina, huevos, ya, elige la misma marca, generalmente. Porque es un proceso repetitivo, ya, y como ya conoce la marca, generalmente va a seguir prefiriendo. Pero cuando nos vamos a un computador, a un televisor, a un vehículo, y ni hablar de una casa, ya el consumidor va a estar más en un trabajo inconsciente que consciente. Así podemos dilucidar esta maraña de alguna forma. Este es mi artículo. Hoy día tuve la feliz noticia de que eh, pasó la etapa de revisión por pares, que es la etapa más difícil de pasar, y ahora estoy en el tema de algunas correcciones solamente para su publicación. En la misma revista, Frontier in Psychology. Y se llama mi artículo Diseño de soluciones promocionales y publicitarias a partir del neuromarketing post-COVID-19. Aquí uso muchas de las, eh, digamos, de los artículos comentados anteriormente, pero agrego otras cosas más. Y entonces, el final de este artículo, de este estudio, es poder dar 10 fórmulas para que la empresa tomen en consideración la nueva conducta del consumidor, ¿ya? Y puedan reaccionar efectivamente frente a esto. Digo que este trabajo mostrará el diseño teórico de nuevas estrategias promocionales y publicitarias, desde el miedo, la incertidumbre, la resiliencia. ¿Se acuerdan que les dije? Le hablé de la resiliencia. ¿Por qué es tan importante la resiliencia? Porque no podemos tener consumidores enfermos. Entonces, la publicidad no puede seguir haciendo alusiones al miedo, vuelvo a eso. O, teor, o trabajar desde la teoría de la gestión del terror, ¿ya? TMT, como le llaman los norteamericanos, ¿ya? No podemos trabajar de la teoría de la gestión del terror. Hoy día los cambios que ha hecho el consumidor, por ejemplo, en el mayor consumo de chocolates, de snack, como las papitas fritas, bebidas energizantes, que obviamente están aumentando su peso y dañando su salud. Tenemos que observar esos cambios conductuales. ¿Ya? Para mí, mi apreciación,
luego de esta pandemia, el consumidor va a cambiar para siempre, ¿ya? No solamente ahora. Entonces, yo hablo, por ejemplo, de la metáfora visual, perdón, donde, ¿qué es una metáfora visual? Por ejemplo, yo relaciono la idea con una ampolleta, ¿cierto? O con un foco. Entonces, obviamente es una forma de relacionar. Y otra forma, por ejemplo, en la palabra, si queremos hacer alusiones a palabras, ya que puedan ser metáforas, podemos relacionar a una persona valiente, por ejemplo, con un caballero medieval, ¿ya? Eh, o sea, una persona valiente a un caballero medieval. Entonces, todas estas cosas nos permiten a nosotros mejorar los estímulos inconscientes de la persona. El greenwashing, hablarle un poquito del greenwashing. Cuando yo estaba enseñando el año pasado y este año marketing, le hablaba de lo malo que es esta práctica. Para los que no saben lo que es el greenwashing, es el lavado de imagen. Es cuando, por ejemplo, una petrolera dice, estamos plantando nuevos árboles para tener un mundo mejor, y etcétera, etcétera. Y resulta que están derramando petróleo en la selva, por ejemplo. Entonces, eso le llamamos lavado de imagen, porque se lava la imagen. Entonces yo lo decía, yo le comentaba a mis alumnos la mala práctica que era esto, ¿ya? Pero increíblemente me encontré con varios artículos científicos, últimamente cuando estaba haciendo el desarrollo de este personal, que decían que el greenwashing hoy día se podía considerar algo positivo y que el cliente lo veía bien, el nuevo cliente, tras la pandemia. O sea, por ejemplo, poniendo el caso de Volkswagen en Estados Unidos cuando altera los sensores para que parecía que emitían menos contaminación en sus vehículos diésel, ya hoy día quedó superado. ¿Por qué? Porque pagó su multa. Entonces el cliente ve eso y dice, perfecto, ya lo hizo, ya reparó. Entonces, como una buena marca, sigo comprándola. Entonces, el greenwashing parece hoy día que resulta. Y es más, está destinado, como lo dicen algunos psicólogos y especialistas en negocios, a crear decisiones para los nuevos gerentes. Las campañas más complejas y elaboradas ayudan muchísimo, muchísimo. Mensajes divertidos, preferencia de los medios, no tradicionales, especialmente redes sociales. Y con esto pasamos a estas 10 medidas que les voy a contar. Primeramente que todo, vámonos a evitar las soluciones de incertidumbre económica, nos referimos. Quitar de las campañas promocionales cualquier palabra, símbolo que se pueda relacionar o aludir a la incertidumbre, especialmente económica, o sea, no hablar de eso. No podemos a nivel publicitario hablar de eso, ni en marketing, ni a nivel promocional, no. ¿Ya? Y porque ellos ponen freno al consumo. Entonces, dentro de las restricciones que ya hace el consumidor, o sea, ya tenemos un consumidor sumamente restringido. Entonces, ¿lo vamos a exacerbar su restricción al consumo? Evitar las alusiones al miedo. Acá hablamos específicamente de cómo se produce este miedo a las personas, ¿ya? Y que aunque una empresa tenga la mejor intención, como lo veíamos en la campaña de Coca-Cola, como lo veíamos en la campaña de Mercado Libre, eh, no, no, jamás. Hay que profundizar en la solidaridad, la unión, que es una de las cosas que nos ha permitido la pandemia, la unión. Entonces, seguir en esa línea y dejar atrás el virus. Ya va a ser la única forma que logremos esa resiliencia. Gran parte de la presentación de la población está presentando problemas psiquiátricos.
Entonces, seguir con esto, vuelvo a decir, no tiene sentido. Eh, por ejemplo, esos comerciales que dicen última unidades, eh, que dicen llame ya. No, nada de eso. Olvidado. Ese tipo de publicidad antigua se tiene que cambiar. Evitar la relación con los llamamientos al miedo de los gobiernos. Ya, ya lo hemos conversado, pero es una de las medidas. O sea, los gobiernos no pueden seguir, ni las empresas involucrarse en esos llamados al miedo. Súper importante. Mensaje divertido y alentadores, lo comentamos, pero importante que recalcarlo como una de las medidas. Publicidad efectiva en redes sociales. O sea, destinar la mayor cantidad de nuestros recursos a redes sociales porque son el futuro, porque son donde la gente está interactuando, porque la gente ya, vuelvo a reiterar, ya no quiere alusiones al miedo y no quiere escuchar las noticias, aunque lo haga, porque a lo mejor muchos de ustedes lo hacen, pero en su inconsciente no quiere escuchar más llamamientos al miedo ni alusiones al miedo. ¿Ya? El cambio en el paradigma de las personas, responsabilidad social, imagen corporativa, aunque esa imagen corporativa no sea la correcta. Vuelvo a hablar del greenwashing, aunque no sea la correcta, pero no permitirla. ¿Ya? El uso de la metáfora visual, lo explicamos, ¿ya? Y el control del libre albedrío, esta falsa creencia de que tenemos el libre albedrío, ¿ya? Y el contenido emocional, pero de este contenido emocional complejo, realizado con mensajes complejos que permitan eh, el desarrollo, digamos, de publicidad más efectiva, son, en resumen, con el tiempo que puedo tener para poderles comentar todo esto, eh, son los cambios que ha experimentado el consumidor y cómo debemos afrontar como empresas estos cambios. Eh, bueno, les doy las gracias, les dejo mi Twitter, que de ahí después me pueden comunicar con mi canal de YouTube y todo el tema, y mi email de la Conrad Lorenz. Y bueno, les agradezco por esta presentación. Vamos, antes para terminar, no sé si me puedo colocar en pantalla completa. ¿Me comentas, Israel, si ya estoy en pantalla completa? Es correcto, Guillermo. Ya, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Para comprobar y desmitificar algunas cosas del neuromarketing. Entonces, les voy a pedir que se concentren en mi persona, que me miren, me observen fijamente, y vamos a tratar de saber si nos podemos conectar mentalmente ustedes y nosotros. Ya vamos a hacer un juego, un ejercicio para saber si es posible que nos conectemos entre nosotros. Entonces, yo les voy a pedir que cierren sus ojos, todos a la vez ahora. Contemos uno, dos, tres, y abramos los ojos. Se conecten conmigo, traten de pensar en mí, ¿ya? Y les voy a dar algunas indicaciones para el ejercicio que vamos a hacer. ¿Ya? Lo primero, eh, ustedes van a tener que elegir una carta del naipe inglés, ¿ya? El naipe inglés, bueno, tiene diferentes pintas, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tratar de saber si ustedes se lograron conectar efectivamente conmigo, ¿ya? En esta carta. Entonces voy a compartir pantalla ahora. ¿Se logra ver ya? ¿Sí? ¿A pantalla completa? ¿O no todavía? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí.
Ya, me dicen todos que sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, les voy a pedir que elijan una carta. ¿Ya? Pero que la elijan con la mente, no con el corazón. ¿Perfecto? Elíjanlo con la mente, no con el corazón. Entonces, tenemos la carta 2 de trébol, 8 de picas, 3 de diamantes, 6 de pica y 5 de corazón. A ver si ya eligieron la carta, ya eligieron una de las cartas, y yo se las voy a colocar acá al lado como alternativas, ¿ya? Y ustedes van a elegir, no digan nada todavía, tranquilos, ¿ya? Yo les voy a dar la opción múltiple, ¿ya? Denme un momento para escribir la respuesta. Y agregamos la última opción. Acuérdense, conéctense conmigo y respondan. Vamos, todos respondan, vamos, vamos. ¿Listo? Pueden ver en pantalla los resultados, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Listo? ¿Se acabó la encuesta? ¿Pueden ver los resultados en pantalla? Sí, sí, señor, me dicen por ahí. Listo, entonces vamos a develar si efectivamente se conectaron conmigo. Entonces, ¿cuál fue la carta que más eligieron? El 3 de diamantes, ¿cierto? La gran mayoría. Entonces, vamos a correr esta carta. Correcta, chicos. Pensaron igual que yo. Y revisamos la otra, que no haya truco o engaño. O sea, solamente había una correcta, ¿cierto? Bueno, chicos, dejo la presentación y les comento. ¿Es posible volver a la presentación un poquito, Israel, para antes de dar la palabra ya a los alumnos? Para mostrarles cómo se logró esto. Ya. Si ustedes se dan cuenta, chicos, señores, señoras, eh, miren el rombo que está aquí. ¿Lo logran ver? Miren, acá se repite. Y miren por este lado. Hay un 3. Mensaje. Algunos dirían mensajes subliminales. Les voy a explicar que no es así. Miren el 3. Miren el rombito semitransparente. Las letras rojas influenciando el color rojo. Miren, 3.
el 3, el rombo, las 3 cajas, los 3 emoticones, 3 líneas de color rojo, 3 auriculares, 3 personas pensando, 3 cartas, y sigue el rombo, ¿ah? Si no lo han perdido de vista, los 3 signos de Facebook, los 3 signos de WhatsApp, las 3 caras sonrientes, los 3 cerebros, las 3 cámaras, los 3 altoparlantes, los 3 cerebros. Y si se dan cuenta en mi presentación, elijan una carta. ¿Por qué no quise hablar tanto del tema de la manipulación y de la técnica de forzamiento? Porque efectivamente, esto era lo que quería demostrarle. Lo que puede hacer el neuromarketing. Imagínense ustedes esto en una campaña promocional. Imagínense lo que es eso en una campaña promocional. Así que con esto, cualquier duda, por favor, las preguntas dejo abierto. Israel, si también me quieres ayudar con ello. Sí, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias por tu ponencia. Rápidamente abrimos el espacio, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas, tenemos el tiempo encima y para dar una última indicación. Agradecemos a Guillermo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Y bueno, vemos que en el chat empiezan a poner, Guillermo, que muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la información. Gracias, Se gracias agradece. también a ustedes, chicos, por esperar aquí hasta el final, acompañarnos. Dayana, te felicita, Guillermo, excelente ponencia, gracias, interesante sesión, excelente tema. Sí, coincidimos, gracias Sebastián, Erika, Dayana, Karen, Arturo, Antonella, a todos, muchísimas gracias. Guillermo, Un wow por ahí también vi. unos Muchas comentarios, gracias. muchas gracias, muy interesante el tema. Sí. Y no veo dudas, no veo comentarios, entonces, Guillermo, si te parece, A ver, ahí hay agradeciendo una. tu A ver. presentación, lo mismo que Justina, procedo rápidamente a darles una indicación final. Dice, Perdón, Israel, hay una pregunta aquí sí, que consulta rápidamente dice María Claudia. Alejandra, tengo una duda, yo vi que Guillermo haciendo las señas de las cartas, pero no sé si fue mi error. No, ¿verdad? Bueno, yo no vi que hiciera señas de la carta. Fue toda una manipulación, la verdad que sí, o una técnica de forzamiento. Esa es la palabra correcta, técnica de forzamiento. Había una pregunta antes de Claudia que dice, ante la situación actual, tú me comentas que es bueno dar mensajes positivos en vez de negativos, pero está bien dar mensajes que no tengan nada que ver con la coyuntura actual, justamente, borrar del mapa cualquier mensaje de la coyuntura actual. Es la única forma de que el cliente tenga la resiliencia y vuelva a una debida normalidad como consumidor. Eso, Israel. Perfecto, gracias, Guillermo.